La renovación carismática fue una señal que no quisieron ver, paralíticos que sanaban, los ciegos que veían, los sordos, volver a ver las señales del Evangelio vivas en siglo XX y XXI. Las apariciones marianas, eso fue un acto de misericordia infinito de Dios. Y uno lee La Reina Victoriosa del Mundo en 1900 y ve cómo Dios le promete a la Santísima Virgen: mire, vaya y haga lo que quiera, le voy a dar legiones de ángeles, trabaje para salvar la humanidad. Es misericordia de Dios. Y la Virgen se va apareciendo por el mundo entero con lacrimaciones de sangre, con una profecía aprobada por la Iglesia, reconocida por la Iglesia como Akita, Japón, donde habla del último castigo del Padre Celestial sobre la tierra. Akita, Japón. Diluvio de fuego sobre el mundo, diluvio de fuego sobre el mundo. ¿Quién lo ha visto? Agustín Nelly en Medellín ha visto el diluvio de fuego sobre el mundo. Dice que no queda nada, que es una desolación total por el fuego. Conchita en Garabandal vio el diluvio de fuego. San Pedro en la segunda carta: los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. Caerá fuego sobre la tierra. El fuego y el agua arrasarán todo, dice la Virgen en la Salet también. Desdichados los habitantes de la tierra. Guerras sangrientas, miserias, pestes, enfermedades contagiosas. Habrá espantosa granizada de animales, truenos que sacudirán ciudades, terremotos que sepultarán países. Se escucharán voces en el aire, los hombres se golpearán las cabezas contra los muros, invocarán la muerte, etcétera. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no abrevia el tiempo de la prueba de Dios? Apocalipsis 4. ¿No? Vendrá una prueba sobre el mundo, lo dice San Juan y lo dice la Virgen. Cuando lo dice la misma Biblia, y lo dice la Virgen María, póngale la firma. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para mojarse, nos dice la Biblia. Después de todo eso, vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Qué maravilla, ¿no? Hermoso, pero primero vendrá la purificación. Roma pagana desaparecerá. Fuego celeste caerá y consumirá las ciudades. 3 ciudades. Fuego celeste. Y Jesucristo lo dijo, capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Será como en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Pues que cayó fuego. Mire, toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. No le pare bola a eso. Y coge el catecismo. Si quiere ver estas cosas en el catecismo, en la Iglesia Católica, número 675, 676, 677. No me digan que Dios no castiga, por Dios. Que Dios es un inmutable indiferente al pecado, a la iniquidad del hombre, a la podredumbre que estamos viviendo. No. Dios va a purificar la tierra como no hay ejemplo, dice la Virgen en la Salet, y es la reina de las profecías. No le podemos decir a Juan Pablo II que nos echó unas cuantas mentiras en Fulda, en Alemania, o que en el Congreso Eucarístico de Filadelfia nos dijo: yo no sé si la comunidad cristiana o el mundo secular se hayan dado cuenta que hemos entrado en la época de la Iglesia y la antiiglesia. Lo oí en el canal de la Madre Angélica, dicho por ella, y lo transcribí. No sé si se habrán dado cuenta. Yo creo que no se han dado cuenta, ¿no? Y tenemos las opiniones en este libro, fuera de la sala que publiqué ahí, Profecías del Fin, donde están las profecías bíblicas, las profecías de algunos santos. Tenemos las opiniones de 10 papas sobre este tema, lo que opinan los papas. O le hacemos caso a los papas, o a estos falsos teólogos, falsos doctores, falsos maestros que están difamando el camino de la verdad, como dice San Pedro en una carta. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estamos hablando de la Salet, la reina de las profecías, que a mí me encanta porque coincide y empata completamente con la Biblia. Y uno ve que la Biblia es muy literal, inclusive, como dice el genio, el padre Castellani, que el Apocalipsis es un libro literal alegórico, pero que es literal. Y me impresiona mucho Castellani cómo interpreta el Apocalipsis, ese genio argentino que dejó 40 obras y más de 5 sobre el Apocalipsis: el milenismo y la parusia, los papeles de Juan Benavides, el Apocalipsis con K,
y su amigo, el padre Sáenz, que tiene 83 años, que vive en Argentina y que ha escrito 83 libros, perdón, 60 volúmenes, y hay como 6 o 7 sobre el Apocalipsis. Inclusive leí uno muy bueno que decía el anticristo en 7 novelistas católicos, y está en Soloviev, en Dostoyevsky, en Hugo Waste. Impresionante, impresionante la erudición y la cultura del padre Alfredo Sáenz. Búsquelo tal vez en internet. Convencidos del tema. El padre Castellani ya en el año 80 estaba convencido de lo que estaban viviendo, el padre Alfredo Sáenz también. La mayoría no, porque la mayoría han torcido la Biblia y le han retorcido el pescuezo a la Biblia y la han vuelto en un lenguaje alegórico, mítico, y le han quitado los verdaderos contenidos. Inclusive le han quitado el contenido al pecado, ¿no es cierto? Y han justificado el pecado de muchos. Es parte de la gran apostasía que está profetizada por Jesús en Lucas 18. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Que el catecismo nos la trae nuevamente. Y la gran apostasía que en 2 Tesalonicenses 2 nos dice San Pablo que precede, o sea, viene antes de la venida del hombre impío, del ánumos, del hombre sin ley. Pero mire, la Virgen La Salud dice: desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera, o sea que Dios tiene cólera, ¿no? Y lo mismo habla San Juan de la cólera de Dios en Apocalipsis, y San Pedro habla en la segunda carta de la cólera de Dios. Nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos, nadie. Los jefes, los conductores del pueblo, o sea, los presidentes de la república, los ministros, muchos jefes, han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado las inteligencias. En la iglesia también se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerles perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar división entre los reyes. No ha habido sino 200 guerras desde el año 40. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Vietnam, la Guerra la de Colombia, que lleva 50 años, la de Perú, las guerras, la Revolución de Cuba, todos 50 guerras y rumores de guerra, dice Mateo 24. División entre los reyes, en las sociedades, en las familias. Qué desastre la familia, qué dolor la gente. En el último congreso, mire que mi hijo drogadicto, que mi marido borracho, que mi hermano, que la cosa, y todo, una tragedia familiar permanente de divisiones, de rencillas, de peleas. Matrimonios que antes, pues, se separaban. Cuando yo era niño conocí una separación en Bucaramanga, la primera, y ahora duran 1 año, 2 años, y ya no se casan. La cifra de matrimonios en el año 90, no sé si fueron 200.000 o algo así, y la actual, la del año pasado, fueron 50.000 en Colombia, civiles y religiosos. Es una cosa aberrante y espeluznante, es decir, un cumplimiento bíblico y un cumplimiento profético impresionante, pero no quieren ver. Eso siempre ha sucedido, eso siempre ha pasado, siempre han aparecido 2 soles en China, siempre ha habido esas heladas y esos terremotos. Terremotos han aumentado el 300% en la última década. Antes había uno cada semestre o cada año, y uno ve uno semanal. Es impresionante por todas partes del mundo. Las nevadas, las señales por todas partes. Entonces, el cambio climático, pues es que la Biblia no dice que no va a haber cambio climático, dice simplemente las señales que van a suceder, y suceden. No dice cuál es el origen, la etiología o el fenómeno científico. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de unas señales. Ya las señales están dando todas. Y la división de las familias, ¿no? Padre contra hijo, hermano contra hermano. El mismo Señor habló de eso. Padecerán males físicos y morales. Males morales. Uno me decía, Martica Casallas, y me decían los directores del grupo: no, es que no hay forma de atender a la gente con tantas situaciones de crisis. Es una sociedad fragmentada, dividida, destrozada, en buena parte por el pecado y por la inmoralidad. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Dios enviará a los hombres, y a sí mismos, Dios abandonará a los hombres a sí mismos, abandonará. Es decir, en el abandono de Dios es donde vienen todos los males, porque se pierde la presencia de Dios.
Entonces se pierde la ética, se pierde la moral, entonces viene esa inmensa corrupción que nos ha invadido, que está en todo y en todos, en la mayoría. A uno no solamente se roban los contratistas, ¿no? También lo roban a uno en todas las situaciones, el que le arregla un aparato, el que y la mentira y el robo campean por todas partes. Es una cosa muy impresionante en los negocios, en la evasión de impuestos, en que le arreglen un automóvil, en tantas cosas donde aparecen tantos robos por todas partes. Es muy impresionante lo que está sucediendo. La concupiscencia del lucro, la idolatría del dinero, es una cosa terrible. Y las guerras. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos. O sea que Dios sí envía castigos. Eso dice la Virgen de la Salet, que tiene 33 segmentos, ¿no? Castigos que sucederán durante más de 35 años. Más de 35 años, imagínense. El Apocalipsis lo dice, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y Jesús nos habla de una tribulación tan grande como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Pues bien, a mí me pasan cosas muy raras, les voy a contar. A mí me gusta mucho que la profecía bíblica sea explicitada, explicada por la profecía de los santos y de la Virgen. Y yo tenía muchas ganas de conocer las profecías de Santa Hildegarda, tenía algunas referencias de esas que hay en internet, de algunas cosas de la crisis de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, de que la Virgen habló en Akita, Japón, que fue aprobada por la iglesia, sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. ¿Por qué el demonio se ha ensañado con la iglesia católica? Porque él sabe que es la verdadera iglesia, que es la única, que es la que fundó Cristo, no esos movimientos parareligiosos. Entonces, yo tenía muchas ganas de conocer las profecías de Santa Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII. Fue antes que Santo Tomás de Aquino, antes que Santa Teresa de Jesús, con unas revelaciones espectaculares, unas explicaciones teológicas espectaculares. Bueno, y no sabía hasta que encontré un libro en la casa de una amiga de la Tercera Orden Franciscana, que un muchacho le trajo, y era una editorial que había importado ese libro, Sibias, Santa Hildegarda de Bingen. Y yo dije, ve, me puse a enviarlo y me dijo, no se lo puedo dar. Ella fue discípula mía y dirige una Tercera Orden Franciscana, pero le voy a dar la referencia a la editorial. Y fui a los importadores y quedaba un libro, uno. Habían traído 2 ejemplares. Impresionante la teología de esa mujer. Se anticipó a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, se anticipó en la enumeración de los 9 coros de ángeles y las funciones de cada coro de los ángeles, lo que es el pecado en el hombre, lo que Dios castiga, lo que Dios no castiga, cómo Dios juzga al hombre, cómo Dios ve al hombre. Impresionante. Pero cuando llego a las profecías, madre mía, las profecías que yo había leído de mi amiga mística de Medellín, que son tan atroces, del globo, del fuego sobre la tierra, de los 3 globos, de la purificación del mundo, y todas esas cosas que yo ni siquiera me he atrevido a publicar, aunque ya están en internet, las profecías de Nelly Madrigal, no me he atrevido a publicar, eran las mismas de Santa Hildegarda del siglo XII. Dijo, bendito sea Dios, que mi amiga de Medellín no está loca, que haya una mística alemana había dicho las mismas cosas que mi amiga no ha leído. Escasamente ha leído los evangelios, mi amiga, y es un alma víctima, es un alma mística, es un alma con arrobamientos y raptos y todo. Cuando habla del fuego y del cometa que aparece sobre la tierra y de la cola derrama fuego que va cayendo sobre todas partes, una lluvia de meteoros impresionantes, y resulta que yo me soñé con esa lluvia de meteoros serias, pestes, enfermedades contagiosas, habrá espantosa granizada de animales, truenos que sacudirán ciudades, terremotos que sepultarán países, se escucharán voces en el aire, los hombres se golpearán las cabezas contra los muros, invocarán la muerte, etcétera. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no abre? Misericordia infinito de Dios. Y uno lee La Reina Victoriosa del Mundo en 1900 y ve cómo Dios le promete a la Santísima Virgen, mire, vaya y haga lo que quiera, le voy a dar legiones de ángeles, trabaje para salvar la humanidad. Es misericordia de Dios.
y la Virgen se va apareciendo por el mundo entero con lacrimaciones de sangre, con una profecía aprobada. La renovación carismática fue una señal que no quisieron ver, paralíticos que sanaban, los ciegos que veían, los sordos, volver a ver las señales del Evangelio vivas en siglo XX y XXI. Las apariciones marianas, eso fue un acto de misericordia, una desolación total por el fuego. Conchita en Garabandal vio el diluvio de fuego. San Pedro en la segunda carta, los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrazados se fundirán. Caerá fuego sobre la tierra. El fuego y el agua arrasarán todo, dice la Virgen en la Salud también. Desdichados los habitantes de la tierra. Guerras sangrientas, por la iglesia, reconocida por la iglesia como Akita, Japón, donde habla del último castigo del Padre Celestial sobre la tierra. Akita, Japón. Diluvio de fuego sobre el mundo. Diluvio de fuego sobre el mundo. ¿Quién lo ha visto? Agustín Nelly en Medellín ha visto el diluvio de fuego sobre el mundo. Dice que no queda nada, que es